Gracias al Señor que nos permite adorarle. Muy bien. ¿Está listo para escuchar la palabra de Dios? Muy bien. Los niños pueden salir a su clase para que ellos puedan tener su enseñanza. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Esta es una gran experiencia y una bendición de parte de Dios para nosotros. Y tenemos en nuestro corazón el profundo deseo de que en el entendimiento de que nuestro Dios es grande, sabemos que Él tiene grandes cosas para este lugar, no solamente aquí en Suecia, sino en los países aledaños. Mire, México está pasando por un periodo de tiempo en la historia terrible. Suecia, Alemania, Dinamarca, Europa en sí, el mundo en general, está pasando por un periodo extraordinario en cuestión moral, en cuestión política, en cuestión económica, en cuestión familiar. Pero todos los países y todo el mundo que está pasando a través de esto tiene solamente una solución. No hay esperanza para Suecia, ni para México, ni para el mundo, sino solamente en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos la solución para los problemas de este tiempo. Tenemos la palabra de Dios. Esa es la solución. El amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo para la salvación de la humanidad es el remedio para los males de este mundo. Vamos a leer en la carta del apóstol San Juan, en la primera carta, en el capítulo 4. Y sígame con su vista mientras yo le leo, por favor. Le voy a leer algunos versículos, del versículo 7 al versículo 19. Cuando lo tenga, diga ya. ¿Ya lo encontró? Primera de Juan. No es el Evangelio según San Juan, sino la carta primera de Juan, casi al final de la Biblia, en el capítulo 4, y yo le voy a leer de los versículos 7 al 19. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí el castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, de tal manera que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos. Es el amor tuyo, Señor, que tú nos mostraste en la cruz del Calvario. Lo que quieres que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón y compartir con otros para salvación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Mire usted, todas las civilizaciones a través de todas las edades, todos los pueblos, sin excepción de cultura, de avance, de educación, se han ocupado del amor. Todos. Lo han entendido de diversas formas y le han atribuido distintas características, formas. Todavía en nuestros tiempos, en el siglo XXI, después de muchos siglos del cristianismo, el término amor tiene para los hombres lamentablemente significados diferentes, significados muy contradictorios, significados que no nada tienen que ver con el real significado de la palabra. Porque el hombre le da el significado según lo comprende, como si fuera una manifestación física y espiritual. Y esa confusión, el hombre es responsable de ella, porque el propio hombre, apartándose del Dios verdadero, se ha forjado dioses a los que le asignan sus propias pasiones, olvidando que Dios es espíritu, y ellos tomaron la materia para hacerse ídolos. Y así es que el amor en las religiones antiguas, las religiones paganas, fue personificado como una expresión de lo más sucio, del más sucio sensualismo. O es más, como principio de fecundidad física solamente. Y Suecia ha sido una propulsora de esta clase de interpretación del amor. Por eso es que hay familias totalmente desunidas, deshechas. Porque la interpretación del amor es totalmente fuera de contexto. Nada cambia. Los egipcios adoraron al dios Com y lo llamaban el generador, y a la diosa Háctor, el receptáculo del sol. Com tenía las características fisiológicas de un hombre y Háctor tenía las cualidades o características físicas de una mujer. Los griegos de igual manera tuvieron su diosa del amor llamada Háctor en Afrodita, y los romanos en Venus. Los asirios y los caldeos también tuvieron y dieron culto a los dioses del amor.
Apasón era el amor o el Dios del deseo que fecundaba la materia prima, según ellos. Y esto a través de la vida y de la historia ha llegado a nosotros. Los fenicios tenían a su diosa del amor, Astoret o Astarte, diosa cuyo culto se acentuó en el mundo antiguo como expresión de fecundidad y amor físico. Los indios, por su lado, los hindús, tenían a su dios Lingam, al cual le asignaban divinidades del amor. Y cada uno de ellos hablaba del amor en términos de deseos físicos, el amor físico, la fecundidad, el placer, por el placer solamente. Pero curiosamente, a través de la historia, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, sabía, entendió que el amor no es un Dios. Porque el único Dios es Jehová. El pueblo de Israel supo que el amor es atributo del Creador. Y nada tiene que ver con esa virtud de las pasiones de la carne, para nada. Porque Dios es Espíritu Santísimo. Ellos entendieron y Dios dejó vislumbrar a los israelitas la pureza sublime de su amor. Y se manifestó a ellos como un padre. Por eso la Biblia dice en Jeremías 3:19, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis en pos de mí. Y en esa virtud de su amor divino, Dios trató con Israel y lo trató con misericordia. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué, te extendí, te alargué mi misericordia. Y al pasar del tiempo, en el Nuevo Testamento, la revelación del amor de Dios alcanza su culminación plena en el Señor Jesucristo, cuya enseñanza recogida por el apóstol Juan nos hace saber que Dios es, en su naturaleza, es amor. Dice 1 Juan 4:8, leímos, Dios es amor. El filósofo francés Blaise Pascal confesó en frases inequívocas cuando dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, es un Dios de amor que lo llena o que llena el alma y el corazón de aquellos a quien Él posee. Y esto encaja perfectamente con la Biblia, porque la Biblia enseña que Dios viene a morar en el corazón del hombre y viene a transformar, viene a cambiar, viene a revolucionar la vida, la mente, el corazón, el vocabulario, los deseos, los anhelos, la visión de cada hombre en quien el Espíritu de Dios entra. Es por eso que nosotros como cristianos no definimos el amor de la manera que el mundo lo hace, sino que vamos mucho más allá. Entendemos que el amor es el atributo por el cual Dios establece relaciones con sus criaturas para concedernos todo el bien posible, de manera desinteresada, de manera incesante y de manera perfecta. Se lo voy a repetir por si lo quiere apuntar. La definición cristiana del amor dice así: el amor es el atributo por el cual Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible, de manera desinteresada, de manera incesante y perfecta. De ahí se desprende el uso que la Iglesia Apostólica le dio a la palabra griega ágape, utilizada por los autores del Nuevo Testamento para referirse al amor.
Y ese sustantivo, ágape, fue el que designaron para las reuniones como la que tuvimos ayer, en donde compartimos los alimentos, en donde celebramos el hecho de nuestra unión fraternal como miembros de la iglesia de Cristo. Es ese amor de Dios en el corazón de nosotros el que permite que sin conocernos podamos amarnos, podamos respetarnos. Pueda usted, como el pastor lo ha hecho, aceptarnos en su casa sin conocernos mucho. Porque el testimonio del Espíritu de Dios en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. Usted no dejaría entrar a cualquier pelado de la esquina, ¿verdad que no? Pero cuando usted sabe que este hombre, esta mujer ha sido transformada por el poder de la sangre de Jesús y hecha una nueva criatura, todo cambia. Y eso lo hace el amor de Dios en el corazón de los hombres. Es esa cualidad vinculatoria del amor que entendió este gran filósofo francés Henrique Bergson. Y este hombre fue llamado el filósofo de la intuición. Él enseñó la solución o buscó la solución a los problemas metafísicos en el análisis de los fenómenos de la conciencia del hombre. Y él fue quien enseñó y dijo, ya no hay separación entre el que ama y el amado. Dios está presente. Y cuando Dios está presente, dijo, la alegría del corazón es ilimitada. Y nuestro corazón, amados, está lleno de gratitud con Dios por lo que está haciendo en este lugar. Y esto es solo el principio. Lo mejor está por venir. Pero mire usted, cuando decimos que Dios establece relaciones con sus criaturas, queremos indicar que el Creador se acerca a los hombres para unirlos a Él en ese vínculo perfecto que es el amor de Dios. Esto es un lazo de unión. Y esto fue enseñado por el apóstol Pablo en aquella maravillosa frase que escribió a los colosenses, que dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, dice Colosenses 3:14. Y que Dios se acerca a sus criaturas para vincularlas a Él, es porque las ama. Es porque nos ama, nos hace saber a través de las Escrituras de maneras inequívocas que nos ama. Y así, por ejemplo, en la revelación de Jeremías que mencionamos, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Jeremías 3:19, también en Oseas dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Dice Oseas 11, del 4 al 8. Pero para establecer relaciones con los hombres, Dios utiliza varios medios, todos sublimes, porque Él es Dios. Y una de las maneras como Él se acerca al hombre es a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Es a través de su palabra que se da a conocer al mundo, llamando a los hombres a través de ese mensaje transformador que cambió mi vida y que cambió la de usted, espero. Para que nos acerquemos a Él. Para que a través del mensaje restaurador podamos alcanzar el perdón, podamos alcanzar la salvación, podamos alcanzar la transformación y la vida eterna. Por eso es que Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino y andad en él y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma del hombre nunca podrá encontrar la paz. Nunca podrá ni siquiera deletrear la palabra felicidad, restaurador al mundo. Estoy seguro que todos tienen vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo y gente que ustedes conocen que está gimiendo, que está sufriendo, que vive una vida deshecha.
por lo que el pecado ha hecho en ellos. Y nosotros tenemos la solución para sus vidas. Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podemos recordar cómo el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, fue establecido como perfecto mediador, como perfecto revelador de la divinidad, enviado por el Padre para hacer patente o para hacer claro a los hombres el amor de Dios. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El evangelista San Juan, en Juan 14:9 dice: Jesús le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esa fue la razón que fue enviado. Y después de la ascensión del Salvador o de Jesús al cielo, el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo como consolador, y estará con la iglesia hasta el fin de los tiempos, cada día morando en el corazón de todos aquellos que han rendido su vida delante del Señor, así como lo enseña el apóstol Juan, capítulo 14, los versos 16, 21, 23 y 26. Pero cuando afirmamos que Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible, hacemos hincapié en que desea ver a los hombres unidos, adheridos a Él. El Señor Jesucristo enseñó en Juan que nosotros debemos estar unidos, adheridos a Él, así como el pámpano está adherido a la vid. Porque si no estamos adheridos con Él, no podemos llevar fruto y nos secamos, nos morimos. Él quiere que vivamos cerca de Él, pegados a Él, enchufados a su gracia para concedernos sus favores y sus misericordias. El apóstol Santiago enseña en el capítulo 1, en el versículo 17, dice: toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Luego entonces, todo cuanto bueno hay, en verdad, y lo que puede disfrutar el hombre, todo absolutamente procede de Dios. Y el amor entonces se distingue como un sentimiento por medio del cual se anhela que el objeto del mismo, en otras palabras, a quien nosotros amamos, disfrute de cuanto pueda ser bueno y agradable. Por eso es que usted ama a sus hijos y desea todo el bien posible para ellos. Porque nosotros está, y en eso es que tenemos la imagen de Dios en nosotros, y nos preocupamos por nuestros hijos. Y queremos todo el bien posible, todo cuanto es bueno y agradable. También por eso es que el cristiano, sintiendo amor hacia sus semejantes, nos duele la condición de este país. Nos duele la condición de los seres humanos que viven esclavizados a sus pecados, con vidas tremendamente tristes, apartadas, solas, sin esperanza, sin fe, sin consuelo. Y es a través de la predicación de la palabra de Dios que nosotros podemos llevar a ellos un consuelo, una seguridad, una fortaleza, para que ellos también puedan conocer lo que usted y yo tenemos.
Así lo anhela cada creyente, o lo debería de anhelar. Porque no está en nuestra mano dar más de lo que podemos dar. Dios, en cambio, puede conceder a todo el ser humano todo el bien que desea para ellos. Nosotros solamente podemos dar un poco de lo que Dios nos ha dado. Pero ese poco puede ser el más importante regalo para la gente. No se quede callado. Predique a Cristo. Hable de su gracia. No le hable de casa de oración, por favor. Háblele de su amor. Háblele de su misericordia. Háblele de su transformación, lo que Él ha hecho por usted. Y viva lo que Él ha hecho por usted. Así como Dios anheló salvar a los hombres. Porque los amó y para hacer posible la salvación envió a su Hijo unigénito para realizar esa obra. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo que dio a su único unigénito para que todo aquel que en Él cree, no solo unos cuantos, sino todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué podría haber hecho el hombre más bien intencionado para lograr esta salvación? Absolutamente nada. ¿Sabe usted por qué? Porque no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo o por otro para salvarse. La Biblia establece que el hombre no puede justificarse delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo, porque solo Dios puede salvarle. Solo Cristo realizó toda la obra de salvación completa en favor nuestro y en favor de la humanidad. Ese es el mensaje de la salvación, es el mensaje del evangelio. Pero note usted que de repente cuando hablamos y decimos todo el bien posible, lo que estamos haciendo es estableciendo una limitación en lo que Dios concede a las criaturas. Y esta limitación no se refiere a Dios, sino a los hombres que no pueden, por su propia naturaleza finita, recibir todo el bien que existe. No, porque si recibiéramos todo el bien que existe nos haría mal. Dios da al hombre lo que Él sabe que le será beneficioso, como la salvación, su gracia, su Espíritu Santo, su fortaleza para vivir, para seguir, para que pueda superar las pruebas. Por eso la Biblia enseña que Dios no nos da más de lo que podamos resistir y nos da junto con la prueba la salida. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Nos hace bien conocer toda la gracia de Dios, pero también nos hace bien desconocer algunas cosas que nos harían mal. Cristo habita en nuestros corazones. El Espíritu Santo hace de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro corazón su templo, y el Padre está con nosotros. La Divina Trinidad morando en el corazón del hombre. Es como si Dios cambiara de domicilio y de habitar en majestad viene y mora en nuestro corazón para transformarnos. ¿Ha sido usted transformado? ¿Ha sido usted cambiado? ¿Ha sido usted regenerado? ¿Ha sido usted comprado por la sangre de Cristo? Ojalá que sí. De tal manera que nada puede arrebatarnos de su lado. Segunda de Corintios 6:16 dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Y somos el pueblo de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y así como ayer tomamos los alimentos juntos, a través de la historia y de las culturas de todos los hombres, el compartir los alimentos es un símbolo de fraternidad, de hermandad, es un símbolo de gozo, es un símbolo de que nos amamos.
Por eso es que Efesios 3:17 dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, arraigados y cimentados. Esto es decir, teniendo como cimiento el amor de Dios que excede todo conocimiento. Porque continúa la Biblia diciendo, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el cual está en vosotros. Y si usted es un hijo de Dios, entonces no hay nada que lo pueda separar de Cristo. Romanos 8:38 y 39 dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero cuando enseñamos, cuando predicamos que Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible de manera desinteresada, queremos indicar que Él, Dios, anhela conceder sus dones a los hombres sin recibir nada a cambio. Porque si un hombre hace un favor o concede una dádiva, usualmente espera que pueda ser retribuida. En términos legales se le llama un quid pro quo. Es una frase en latín que significa algo por algo. Y el hombre así se mueve. ¿Qué puedes hacer por mí? Entonces, si algo puedes hacer por mí, yo te presto y me pagas interés. Si yo te llevo, tú haces otra cosa por mí. Es un intercambio. Sin embargo, Dios ama al hombre de manera totalmente desinteresada. Pero el hombre cuando realiza un favor o concede una dádiva esperando recibir algo a cambio, no puede entonces decir que lo hace desinteresadamente, sino movido por el interés de recibir reciprocidad. Esto no es amor, es interés. Dios en cambio nos ama apasionadamente, desinteresadamente. Por eso es que se comprende que nada podemos darle nosotros a Él. Todo lo que tenemos es de Él. Todo lo que usted sabe viene de Él. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y lo que recibiste, ¿de dónde lo recibiste? Porque si te glorías como si no lo hubieras recibido. Dios ha creado un universo donde usted no puede recibir nada a menos que dé. Y se lo voy a probar. Vaya a la tienda y llene el carrito de cosas de mandado y trate de salirse de la tienda. O llene la gasolinera y llénele el tanque y dígale, yo soy hijo de Dios. A ver qué le dicen. Usted tiene que dar. Sin embargo, Dios ama y nos da desinteresadamente. Y ese amor desinteresado de parte de Dios claramente resalta en las palabras que escribiera Moisés en Deuteronomio. Nos ama ¿por qué? ¿Quiénes somos? Y dice en Deuteronomio 7, en los versos 7 y 8, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, no. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. La razón es que Jehová nos amó. Al decir que Dios establece con sus criaturas o establece relaciones con sus criaturas para nunca. Mire usted, Dios no le ama a usted menos cuando usted falla, cuando usted se mete en líos. La Biblia enseña que si nosotros fuésemos infieles, ¿el qué? Permanece fiel. El amor de Dios es incesante. Nada lo puede disminuir, nada lo puede apagar. Dios es amor en su esencia. Y siendo Dios eterno, luego entonces el amor de Dios también es eterno. No se agotará jamás el amor divino.
Y Dios creó el universo y cuanto en él tiene vida, en un acto libre de su amor para bendecirnos. Hizo buenas todas las cosas por amor y por amor tomó bajo su cuidado constante todo lo creado y no se desentiende de nosotros. ¿Se ha quedado usted sin comer algún día? ¿Ha vivido usted en condiciones en donde no tiene que comer? Claro. El Señor siempre suple las necesidades. No se desatiende de su anhelo de comunicar el bien por amor a sus criaturas. Nunca. Y por eso es bueno recordar las palabras de Jeremías. Con amor eterno te he amado. Dice un canto antiguo, bendito amor que nunca cesará de ser. Por eso es que el apóstol Juan con inspiración dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice Juan 13:1, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Cuán consolador es saber que Dios no se olvida de nosotros, sino que estamos constantemente en su memoria, estamos constantemente en su presencia. Por eso es que Isaías 49, los versos 15 y 16 dicen, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará usted de su hijo, de su hija? No. Y aún así hay mujeres y padres que se desentienden de sus hijos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse por el hijo de su vientre? Y luego continúa el verso diciendo, aunque se olviden ellas, yo no me olvidaré de ti. Sepa usted que en medio de su tristeza, en medio de su amargura, en medio de sus condiciones, Dios le ama de manera incesante. Y no hay nada que usted pueda hacer que reduzca, disminuya, apague el amor de Dios por usted. Dice la palabra, aquí en las manos, en la palma de mis manos te tengo esculpido. Y delante de mí estarán tus muros, hablando de Jerusalén. Y cuando hablamos y decimos que Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible de manera perfecta, enfatizamos que el amor de Dios, el amor divino, es totalmente inmejorable. No le puede usted añadir absolutamente nada. Todo cuanto de bueno nos podemos imaginar, cuanto sublime sea o podamos alcanzar a comprender, todo esto está incluido en el amor de Dios para nosotros. Por eso es que Pablo en la carta de los Efesios 2:4 dice, por su gran amor con que nos amó. Es un amor inmenso, incomparable. Cristo reveló toda su magnitud y supera todo el entendimiento humano. Por eso dice Efesios 3:17 y 19, que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que por medio de ellos seamos llenos de la plenitud de Dios. El amor divino entonces es perfecto, es incesante, es desinteresado. Ese anhelo del amor de Dios de establecer relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en la creación, porque dice Génesis 1:4, todo lo hizo bueno para nosotros. Se manifiesta en la redención. Dice Isaías 43, los versos 3 y 4, yo te amé, daré hombres por ti y naciones por tu vida. En su amor y en su clemencia nos redimió, dice Isaías 63:9. En la dádiva de la vida eterna mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera Dios amó al mundo. En esto se mostró el amor de Dios, dice 1 de Juan 4:9 y 10. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También lo muestra en la adopción.
Por eso dice Juan, el evangelista, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Aún en las bendiciones temporales de la vida, Él nos da la capacidad de encontrar un trabajo, nos da la capacidad de aprender una profesión, un oficio. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que pudiéramos lograr en la vida, viene del amor de Dios. Nunca se le olvide. Nunca se le olvide, nunca dude del amor de Dios. Por eso dice Deuteronomio 7, te amará y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a los hombres. Por eso es que René Descartes, aquel filósofo francés, decía, si estimamos al objeto de nuestro amor menos que a nosotros mismos, solo tenemos por él un simple afecto. Pero si lo estimamos más que a nosotros mismos, o más bien, si lo estimamos como a nosotros mismos, sentimos amistad. Pero si lo estimamos más que a nosotros mismos, es entonces que sentimos devoción. Y es lo que nosotros debemos de sentir por el Señor. Devoción. Temor reverencial. Aceptando todas estas consideraciones, la expresión del amor divino debe entonces movernos no solamente a sentir afecto o un poco de amistad para con Dios, sino una absoluta devoción, un amor que trata de corresponder al amor divino. ¿De qué manera? Sirviéndole, dándole a Dios de mi tiempo, de mis recursos, de mis conocimientos, de mi dinero. Porque todo lo que tengo, todo lo que pueda ganar, viene de Dios. Por eso es que nosotros debemos de adorarlo con una adoración rendida. El grande mandamiento establecido por Cristo en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice solamente con una partecita, sino con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y es estas consideraciones las que deben de movernos entonces a amar a nuestros semejantes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios, ama también a su hermano. No lo deja caído, no lo deja hundido en la miseria, sino que le habla acerca del amor de Dios. Y constreñidos por el amor de Dios es que nos apartamos del pecado y caminamos en el lado opuesto a donde va el mundo. Conforme dijo el salmista, los que amáis a Dios, aborreced el mal. Salmo 97:10. Y movidos por ese amor divino debemos de esforzarnos en la observancia, en guardar los mandamientos de Dios. Pues este es el amor de Dios, dice 1 Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Uno de los mandamientos más importantes que el Señor Jesús estableció fue el mandamiento de la Gran Comisión. La Gran Comisión significa la predicación del Evangelio de Jesucristo. No hay tal cosa como el Evangelio silencioso, no. Hay hermanos que dicen, bueno, yo no puedo hablar de religión, yo solamente me porto bien. No, eso no es suficiente. El Evangelio es un cuerpo de conocimiento, es un cuerpo de información que debe ser predicado y luego debe ser aceptado por las gentes. Por eso es que no puede ser silencioso. Usted y yo debemos predicar y no tener una vida apática en donde trato de ignorar el mandamiento de Dios de una manera egoísta, desinteresada, mientras la humanidad se va al infierno. No. Le voy a leer un poema que está lleno de sarcasmo. Es un poeta cristiano de los Estados Unidos.
Y este poema establece claramente la actitud de muchos en el pueblo de Dios de manera vergonzosa. El poeta se llama, o el poema se llama $3 de Dios. El poeta es Wilbur Rees. Y dice así: me gustaría comprar $3 de Dios, por favor. Una cantidad que no sea suficiente para hacer explotar mi alma o perturbar mi sueño. Solo lo suficiente que equivalga a una taza de leche caliente o una siesta bajo el sol. No quiero lo suficientemente de Dios que me cause amar a los negros, a los presos en las cárceles, o a recoger remolachas con los emigrantes o con un jornalero. Solo quiero emoción, no quiero transformación. Quiero la calidez del vientre, no un nuevo nacimiento. Quiero medio kilo del eterno en una bolsa de papel. Quiero comprar $3 de Dios, por favor. ¿Es esa nuestra situación? ¿Es esa nuestra historia? Nuestro yo no quiere abandonar a Dios por completo, quiere confiar en Dios, pero no lo suficiente como para que venga a interrumpir mi vida, mis sueños, mis planes, mis propósitos muy personales. Que me pida salir de mi zona de comodidad para hacer cosas que Dios me pida que yo haga, que yo vaya, que yo hable, que yo predique, que yo ayude, que yo dé, que yo preste, que yo le sirva. No. Yo quiero creer en Dios, pero quiero hacerlo a mi manera. Quiero servirle cuando yo pueda, cuando yo lo quiera, cuando piense que lo necesito. En sí, queremos $3 de Dios. Eso es suficiente. Lo que quepa en una bolsa de papel, con eso nos conformamos muchas veces. Pero ¿sabe usted? Una fe viva nada tiene que ver con la calidez o con el calor de una matriz o de un vientre, sino con el nuevo nacimiento. Una fe viva no se trata de medio kilo del eterno en una bolsa de papel. Se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto de Dios quiere usted? $3, medio kilo del eterno. Y cuando hacemos un balance de nuestras vidas cristianas o de nuestro cristianismo, muchas veces casual, resulta que a veces nos deja un amargo sabor en la boca, que no somos capaces de hacer nada por Dios. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? Yo necesito oración, necesito consejo, necesito esto, pero no puedo dar nada, no quiero dar nada. Se ocupan maestros, se ocupan para los niños, se ocupa esto. No. Yo solamente quiero $3 de Dios. Nada más. Escuché una historia que me conmovió profundamente hace algunos años y se la voy a compartir. Espero que tenga el impacto que tuvo sobre mí. Esa es una historia de valor, esa es una historia de coraje, de entereza. Es la historia de un hombre muy valiente. De hecho, se dice que no le tenía miedo a nada absolutamente. Él fue el único que pudo domar, que pudo montar a este enorme caballo negro llamado Bucéfalo. El caballo iba a ser sacrificado porque nadie lo podía domar. Pero este hombre lo tomó, lo domó y lo montó por toda su vida. Era un guerrero muy valiente.
Era un conquistador, su nombre era Alejandro, nosotros le llamamos Alejandro el Grande. Vivió 300 años antes de Jesucristo y habiendo conquistado el mundo conocido a los 33 años, se sentó a llorar porque no había más mundos que conquistar. La historia dice que en una ocasión estaba él teniendo tenía un juzgado para juzgar a los oficiales que habían hecho alguna maldad durante la guerra, allá en la ciudad de Babilonia. Y uno tras otro, los soldados que habían sido acusados de algo, venían o eran puestos delante de él para que él los sentenciara. Y ahí estaban sus oficiales con armaduras brillantes, reunidos en esa gran sala. Tenían sus escudos, sus lanzas, tenían sus espadas. Y por último, un hombre muy joven fue puesto delante de él. Este hombre era macedonio, exactamente como Alejandro. Lo miró y se podía decir que estaba impresionado por este jovencito. Y le preguntó qué es lo que había hecho para que lo trajeran delante de él. El joven le dijo con mucho temor que había huido ante el enemigo y se había escondido en una cueva. Y el semblante de Alejandro cambió. Pero se dijo, este muchachito está tan joven. Él odiaba la cobardía. Alejandro le preguntó, ¿cuál es tu nombre, soldado? Y el muchachito titubeando, temblando, tomó una respiración profunda y los soldados que estaban a un lado de él también. Alejandro volvió a repetir su pregunta y le dijo, ¿cuál es tu nombre, soldado? El joven se cuadró y dijo tartamudeando, Alejandro, Señor. Dice la historia que el rey saltó de su trono, lo tomó por el cuello, por la túnica y lo botó al suelo. Lo miró a los ojos y le señaló y le dijo, soldado, cambia tu conducta o cambia tu nombre. Cambia tu conducta o cambia tu nombre. Señor, señora, joven, señorita, ¿cuál es tu nombre? Pregunta Dios. Soy cristiano, mi Señor. ¿Usted? Que ha negado a Cristo cobardemente año tras año y nunca ha confesado su nombre, no lo ha compartido con nadie, no ha hablado del testimonio de su gracia, de su amor, de su misericordia. ¿Cómo se atreve a llamarse a sí mismo cristiano? Hombre, mujer, cambie su conducta o cambie su nombre. Póngase de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Ese amor que constriñe nuestro ser y que nos hace publicar tus grandezas. Que ese amor pueda ser real en el corazón de mis hermanos, cada uno de ellos aquí presente, y que podamos llevar el nombre de cristianos honrosamente. Que vivamos de acuerdo a lo que decimos ser, sin hipocresía, sin doblez,
Bendice a cada hombre, a cada mujer en este lugar. Te pido tu santa gracia para ellos, para que ellos puedan ser testigos fieles de tu poder y llevar este mensaje transformador por todos los lugares donde tú los lleves y ante cualquier persona que tú les pongas enfrente. Esa es la única esperanza para Suecia y para el mundo. Perdónanos, Señor, si hasta hoy no lo hemos hecho. Y si hemos vivido cobardemente y un cristianismo silencioso. Es imposible vivir así. Pero por tu Espíritu Santo, Señor, bendícelos. Llena tu corazón de amor, de este amor que tú nos has participado, para que ellos puedan proclamarte y puedan amarte con todo su corazón más que todas las cosas. Cumple tu propósito en este lugar, porque tú tienes muchas almas, mucha gente que tú quieres salvar aquí. Y estamos seguros que cumplirás tu propósito. Y este lugar se ensanchará, crecerá, no solamente en Suecia, sino en las naciones aledañas. Y se sabrá que tú eres Dios en medio de nosotros. Yo bendigo a cada familia aquí representada, a cada varón, que sean verdaderos sacerdotes espirituales, que lleven, conduzcan a sus hijos en el temor de Dios, que instruyan a sus esposas y que sean como quien va adelante, llevando el estandarte de tu gracia, de tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu amor manifestado en Cristo. En su nombre oramos con agradecimiento. Amén. Dios bendiga, hermanos.